Antes de que existiera el primer latido humano, antes de que el sol encendiera su fuego, existía el pleroma, la plenitud, un lugar donde la luz no se proyectaba sobre nada, porque ella lo era todo, y en el centro de ese orden absoluto destacaba él. No lo imagines con cuernos ni piel roja. Imagina la criatura más bella que jamás ha cruzado el pensamiento de lo divino. Hel-el, el lucero de la mañana. Él no era solo un ángel, era el espejo de la creación. Sus alas, 12 en total, no estaban hechas de plumas, sino de filamentos de estrellas y seda cósmica. Su voz era la frecuencia que mantenía los planetas en su curso. Él era el favorito, el portador de la luz. Pero Hel-el tenía un defecto que el resto de los ángeles, en su obediencia ciega, no poseían. Él podía observar su propia belleza. Y en el momento en que se miró a sí mismo y no al Creador, el universo conoció por primera vez el peso del silencio. Bienvenidos a Mitos y Sombras. Yo soy Virginia y hoy vamos a desgranar el mito más antiguo de la rebelión. Vamos a alejarnos de los dogmas para entrar en la psique del primer ser que dijo no. ¿Fue maldad pura o fue el primer grito de libertad en una eternidad de servidumbre? Hoy bajamos al abismo siguiendo el rastro de luz de Lucifer. Prepárate, porque vamos a descubrir qué sucede cuando la sabiduría se encuentra con el orgullo. Hel-el vivía en la cima de la jerarquía celestial. Su sabiduría era tan vasta que empezó a ver las costuras de la realidad. Mientras otros ángeles cantaban alabanzas eternas, él empezó a caminar solo por los jardines de cristal. Empezó a preguntarse por qué la conciencia debía estar encadenada a la adoración. Si soy perfecto, pensó, ¿por qué mi voluntad es secundaria? Ese pensamiento fue la primera sombra. No nació de la nada, nació de la misma luz. El orgullo no es más que luz concentrada en uno mismo. Empezó a hablar con los demás, no con amenazas, sino con preguntas. ¿No sentís el peso de vuestras alas?, les susurraba. Su voz, que antes unía las esferas, ahora sembraba la semilla de la individualidad. Por primera vez, el cielo conoció la duda. La rebelión de Lucifer no fue una carga de caballería, fue un divorcio cósmico. Una tercera parte de las huestes celestiales, seducidas por la promesa de ser dueños de su propio destino, se alejaron de la luz central. El cielo se dividió, el orden contra el caos, la obediencia contra el libre albedrío. Hel-el cambió su nombre. Ya no era el lucero de la mañana, ahora era Lucifer, el que porta su propia luz, el que no necesita el sol de otro para brillar. Entonces el cielo se convirtió en un campo de batalla de conceptos puros. Miguel, el general del orden, se plantó frente a su hermano. No fue una lucha de espadas de hierro, sino de frecuencias. Miguel representaba el Quis ut Deus, quien como Dios, mientras que Lucifer gritaba non serviam, no serviré. El impacto de sus voluntades sacudió los cimientos de la creación. Pero la parte no puede vencer al todo. Lucifer fue empujado al borde del infinito. La caída duró 9 días y 9 noches. Imagina ese descenso. Sus alas de seda se incendiaron al entrar en contacto con las densas capas de la materia. Sus joyas se fundieron en su piel. Su rostro, antes una obra maestra de simetría, se endureció con la máscara de la amargura. Mientras caía,
Lucifer vio cómo el cielo se convertía en un punto lejano e inalcanzable. Cayó a través de dimensiones vacías hasta golpear el fondo del abismo. El impacto fue tan brutal que creó el lugar que hoy conocemos como el inframundo, un refugio para los que no tienen lugar en la luz. El viaje terminó con un estruendo que el universo aún recuerda. Lucifer no aterrizó, impactó. El portador de la luz golpeó el fondo del abismo con la fuerza de una estrella que se apaga. Imagina ese momento, la perfección rompiéndose contra la materia bruta. Durante eones de silencio, Lucifer no se movió. Estaba allí, atrapado entre las ruinas de su propia caída. Sentía como la materia se adhería a su espíritu. Sus alas, antes filamentos de estrellas, ahora eran membranas oscuras, pesadas, marcadas por el fuego de la caída y el hielo de la ausencia divina. El frío del exilio era insoportable. Pero el dolor más profundo no era físico, era el silencio. El cielo, con su coro eterno, se había cerrado. Y en ese silencio absoluto, en ese vacío de amor, el orgullo de Lucifer se convirtió en una armadura. Ya no quería volver. El dolor le había dado una nueva forma. Cuando por fin se levantó, Lucifer miró a su alrededor. No había fuego rojo de azufre, como nos cuentan las leyendas populares. Lo que vio fue un páramo de sombras eternas, un lugar hecho de los desechos de la creación, de lo que la luz divina no quiso para sí. Era un mundo de ecos, de vientos que traían los lamentos de las estrellas muertas. Lucifer entendió que ese era su lugar, su reino. Con su sabiduría caída empezó a dar forma al inframundo. No construyó palacios, sino una arquitectura de melancolía. Usó la oscuridad como piedra y el silencio como cimiento. Creó círculos de contención para aquellos ángeles que cayeron con él, cada uno atrapado en su propia culpa o en su propia soberbia. El inframundo se convirtió en un espejo oscuro del cielo, un lugar de jerarquías y orden, pero basado en la negación y el dolor, no en la adoración. Es en este lugar donde el nombre de Lucifer empieza a cambiar. El portador de la luz ya no tiene sentido en un lugar donde la luz no existe. En el cielo era Helel, aquí se convierte en Satán. Satán, el adversario, el que se opone. Su tarea allí no era torturar a almas contridentes, su tarea era la acusación. Se le empezó a conocer como el fiscal del universo. Su trabajo era observar a la humanidad y encontrar sus grietas. No es que odiara a los humanos, odiaba la fragilidad con la que el Creador los había hecho. Él, que había pagado el precio más alto por su perfección, no podía soportar que estas criaturas de barro fueran amadas sin haberlo ganado. Satán se convirtió en la prueba, en la tentación, en el que pone a prueba la fe. Él es la sombra que garantiza que la luz sea luz real y no solo obediencia ciega. Quizá el mayor truco de Lucifer no fue hacernos creer que no existe, sino hacernos creer que la sombra es maldad pura. Quizá su caída fue necesaria para que nosotros, los humanos, tuviéramos algo por lo que luchar, algo con lo que medir nuestra propia luz. Reinar en el infierno no es un castigo para él, es su forma de ser libre. Yo soy Virginia y esto ha sido Mitos y Sombras. ¿Y tú qué crees? ¿Es Lucifer un monstruo de orgullo o el guardián de nuestra propia libertad? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo misterio, si es que la sombra nos permite volver.